Damaris, a poder alimentar el lado interno que muchas veces descuidamos, el lado emotivo, el lado psicológico, que muchas veces ni siquiera le prestamos atención. Así que bienvenidos a este segmento. Esperemos que en compañía de nuestro especialista hoy podamos resolver aquellas inquietudes relacionadas a cómo poder hablar de todo lo que sentimos, no reprimir nuestras emociones, que cuando escuchamos a nuestros hijos llorar no les digamos, pues los niños no lloran, pórtate bonito, ¿no? Entonces, de todo ello vamos a conversar esta mañana con el psicoterapeuta William Medina. ¿Cómo estás, William? Bienvenido. Muchísimas gracias, siempre agradecido por la invitación y gustoso de tocar el tema que también es bastante interesante, ¿no?, para la sociedad. Para todas las amas de casa que nos están viendo a esta hora de la mañana y que tienen pues gran responsabilidad al poder guiar a todos sus hijos, ¿no? ¿Qué tan importante es poder manifestar lo que sentimos hoy en día? Importantísimo, y sobre todo lo que decías al final, hoy en día, porque vivimos en una era mucho más con tecnología de por medio, con mucha más apertura para la expresión o para la libertad de expresión más básicamente, pero muy pocas veces desde la intimidad, desde lo que son nuestras emociones, ¿no? Es justamente la diferencia un poco contradictoria, de que hablamos más, tenemos más aperturas, más medios para expresar, pero somos nosotros los que expresamos menos cada vez, ¿no? Sí. William, existe también la gran diferencia en personas y personas, ¿no? Hay muchas de ellas que somos muy sensibles, muy emotivas, de que apenas de repente nos tocan fibra y estamos, pero desbordando en llanto, ¿no? Y hay muchas otras que no, que posiblemente toman las cosas con más calma, con más serenidad, tienen su forma de ser. Entonces, es algo que debamos tratar a aquellas personas que sí nos ganan pues las lagrimitas, la emoción. Sí, en algunos casos, por ejemplo, se habla de la labilidad emocional, que quiere decir que hay mucha sensibilidad, una hipersensibilidad de emociones. En ese aspecto sí es importante regularla. ¿Por qué? Porque muchas veces el estímulo que provoca esa emoción no es tan justificable para la intensidad con la que se vive, y si eso genera una incomodidad, un malestar en la persona, sí sería bueno abordar qué es lo que está intensificando, digamos, esa emoción, ¿no? Muy bien, sí, he visto a muchas personas que quizás muchas están en un momento de diversión y de pronto pues le gana la emoción y empiezan a desbordar en llanto, en pena, en tristeza, que muchas veces nos dicen, ¿no? Si quieres llorar, dale, llora todo lo que quieras, bótalo, ¿no? Pero hasta cierto punto será bueno. Sí, la expresión emocional sí es favorable. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de un maltrato emocional es cuando estás expresando la emoción, pero estás recordando cada vez más estímulos dolorosos, y eso hace que la persona se maltrate a sí misma. La idea de expresar emociones es para generar una liberación, un sentimiento de expresión, de paz, más bien de desfogue, ¿no? Mira, te voy a contar algo que justo me pasó ayer. Mi hija, pues, niña, ¿no? Empezó a llorar. Y le dije, hijita, ya no llores, mi amor, descansa, porque justo era el momento de descanso. Mamá, pero los psicólogos, así fue lo que me dijo, los psicólogos dicen que es muy bueno llorar, mamá. Y yo me reí, le dije, hijita, es que tienes que dormir porque mañana ya tienes que ir al colegio y tienes que despertar temprano. Entonces, en ese caso, porque ahora los niños son tan astutos, ¿no? Hasta con sustento nos dice, científicamente está comprobado. Eso me ha manifestado mi hija, señora, seguramente su hijito también. Entonces, ¿cómo poder lidiar con mi hija que tiene mucha razón, ¿no? ¿Cómo poder, hijita, le dije, en otro momento podemos llorar, es más, hasta las dos juntas, porque yo también tengo motivos para llorar, pero ahorita sí Laura nos está ganando. Entonces, no quería que su concentración se centrara pues en seguir ampliando más el motivo de su llanto. Claro. Mira, muy interesante el caso que compartes, porque es justo de la vida diaria y enmascara muchas veces errores que a veces cometemos sin darnos cuenta. Cuando el título del programa de hoy, que es el por qué no expresamos lo que sentimos, es justamente, esa es una de las causas, el reprimir las emociones. Y es algo que no necesariamente es una represión de manera tosca, de manera agresiva, ¿no? Pero muchas veces tenemos la idea de que, por ejemplo, en el caso de los varones los hombres no lloran, ¿no? En el caso de, no sé, un duelo, tienes que ser fuerte. La primera frase de consuelo frente al dolor siempre es tienes que ser fuerte. Y eso de alguna manera te genera una expectativa de no debo llorar, entonces no debo expresar lo que estoy sintiendo, no debo manifestar mi dolor. En el caso de los niños, por ejemplo, que es más difícil controlarlo, probablemente sí, lo expresa y lo intensifica. Y incluso
los adultos podemos ver que el motivo no es tan importante. Para pero nosotros, para ¿no? nosotros, dentro del mundo infantil sí. Entonces, cuando tienes en este caso una niña que se está, digamos, expresando en sentimiento, en llorar, y de repente ya no es el momento prudente, o de repente ya tuvo un momento de expresividad, pero está, como te digo, alimentando más eso con otras ideas que le hacen sentir mal, el papel de los padres es contención. La contención emocional implica, primero, ayudarla a expresar de manera correcta, porque sí está llorando, es cierto, pero tal vez no está procesando la información. Entonces, si hay dolor, lo importante es procesarlo. Entonces, ¿qué te pone triste? ¿Qué es lo que te desagrada o está llorando por frustración de repente? Entonces, también, explícame qué es lo que estás sintiendo, con palabras, ya no solo con el acto de llorar. Y después que te lo explica, es brindar o alternativas de solución o crearlas juntas, si ya tiene la edad suficiente, de programarla un poco de qué puedes hacer mañana, qué podemos hacer para arreglarlo ahora. Si no se puede, mañana lo haremos y seguiremos pensando. Y la contención del abrazo, del consuelo, después que ya está llorando, pues tratar de contener las emociones con otras emociones de calma que le podemos producir a los niños, ¿no? Ok. Y por ahí se va regulando las emociones. Sí, William, al menos cuando nuestros hijos ya tienen cierta edad en la que son más razonables, te escuchan, ¿no? Pueden llegar a un acuerdo y eso es excelente, pero cuando son chiquitos, allí de repente tenemos como un gran reto, ¿no? Poder calmar a nuestros hijos cuando están en sollozos en cualquier momento, pero es allí donde ya debemos, pues, intentar tener una conexión con ellos por más pequeños que sean, ¿verdad? Sí. De hecho, mientras más pequeños, supongamos que no han desarrollado ni siquiera el lenguaje, así de pequeños los niños. La contención del abrazo, la expresión física. Los niños se comunican mucho a nivel sensorial cuando son muy, muy pequeños, cuando todavía no desarrollan el lenguaje. Entonces, habrás notado que, por ejemplo, hay niños que se calman simplemente con el abrazo de los padres cuando Sí. se los alza, ¿no? Se los levanta. Sí, sí, sí. Entonces, eso también, el abrazo, están las caricias, está la mamá que de repente te empieza a hacer cariñitos en el cabello. Todo ese tipo de expresión sensorial también puede ayudar a que mediante sensaciones produzcas una emoción ya diferente en el pequeño. William, nos dabas un caso que es tan cierto. Muchas veces algunas personas cuando queremos pues acompañar a alguien decimos esto, ¿no? Pero tienes que ser fuerte, pero ya no llores a los niños, o cuando pierden un familiar como mencionabas, ¿no? Tienes que ser fuerte. Entonces, estas cosas que a veces nosotros las manifestamos con la mejor de la voluntad, con el mejor de los deseos, pero no van como que muy apropiadas para el momento, ¿no? Exactamente. Y lejos de ayudar, pues, empeora todo. Reprime. Es una mala costumbre que tenemos, ¿no? Va por el lado de la represión que socialmente ya se ha popularizado, va de la mano por el temor también. Pasa que hay algunos hogares en los que expresarse implica también un riesgo, porque estoy expresando algo que es vulnerable también, me estoy mostrando vulnerable frente a algunas personas. Y supongamos que a veces, sin querer, un niño se expresa de repente en su casa y los hermanos mayores se ríen, por ejemplo. Ya es una forma de vulnerarlo porque ha hablado desde lo más sentimental de sus sentimientos y se están burlando. Por ejemplo, también está por el miedo al castigo. Muchas veces cuando algo no nos gusta, por ejemplo, y queremos expresarlo, puede haber venido un castigo de por medio y aprendemos a que si yo digo lo que no me gusta, puede que pierda algo. Y eso también empieza a dar un mensaje de mejor no lo expreso. Hablamos de la emoción de la tristeza, ¿no? Pero hay muchas otras emociones también que acompañan grandes momentos de nuestra vida, muchos momentos de nuestra vida, como por ejemplo el estrés, el enojo, la furia, ¿no? En la que uno ya no se aguanta ni él mismo y empieza a de repente a desquitarse con todo el mundo. ¿Cómo poder también manejar ese tipo de emociones, William? Ya. Mira, en este caso es una consecuencia de este problema inicial. Cuando uno no expresa en el momento, ninguna emoción va a desaparecer en el tiempo, solo se acumula. Y cuando hay un cúmulo de emociones, vas a ver esta persona que frente al mínimo estímulo está más irritable, por ejemplo, y tienen estas explosiones de emociones intensas. Entonces lo ves enojado y dices, oye, pero contrólate. Pero le estás pidiendo control a alguien que de por sí ya tiene un historial de no haber podido expresar correctamente, lo cual implica no lo controlo, no lo manejo bien. Y ahí es donde ya tenemos que mirar hacia atrás. O sea, cuando ya hay un problema de este tipo de no controlar, tenemos que mirar a qué es lo que estás guardando, desde cuándo o desde dónde aprendiste a no expresarlo correctamente. Una vez que se identifica y de repente nos damos cuenta de que hubo perjuicios de por medio, de que ha habido de repente distorsiones en cómo manejan sus emociones desde la parte cultural o familiar, y ahí viene el proceso de
nuevamente cambiar esos hábitos. ¿Qué quiere decir? Aprende nuevamente a cómo puedes gestionar tus emociones de manera correcta. Algunos las gestionan de manera verbal y hablamos mucho. Otros las gestionan de manera física y de repente pues dicen, yo cada vez que estoy triste, cada vez que estoy molesto, me conviene escribir, pintar, dibujar de manera artística. Otros lo hacen de manera corporal, pues voy y practico karate, por ejemplo, cada vez que estoy molesto, o alguna disciplina como patear un balón que me permite desfogar la furia, el enojo, pero sin hacer daño a nadie, sin meterme en problemas. Muy bien, es importante entonces no guardarnos las cosas, ¿no? Siempre hemos dicho lo importante que es la comunicación. Si de repente hay algo que nos está desagradando, nos está incomodando, poder manifestarlo en su momento. Muchas veces callamos y como decías tú, llega un momento en el que ya no toleramos tanto y lo expresamos y quizás no lo estamos expresando de la manera más adecuada porque ya se vino en cargamontón, pues, ¿no? Muy bien. William, ¿algún mensaje final que desees compartir con nuestros televidentes referente a este tema? Sí, primero que nada hablar de asertividad, porque si hablamos de que es difícil para las personas expresarse hoy en día, tenemos que tener mucho más en cuenta el tema asertivo, es decir, no hacerlo ni con toda la agresividad posible, ni tampoco ser pasivos, un punto intermedio en el que puedas expresar abiertamente lo que sientes, con respeto, sin ofender a nadie más, sin contaminar emociones de los demás. Y lo otro también es ser bastante honestos con uno mismo, es decir, si hablamos de expresividad de emociones, tenemos que hablar también de el atrevernos a contactar con eso. Muchas veces no decimos lo que sentimos porque ni nosotros sabemos, y a eso le llamamos inteligencia emocional. El poder contactarte con lo que sientes, que te enseñen a definirlo, a tener un nombre de esta emoción. Muchas veces no podemos descifrar o describir la emoción del vacío, la emoción del temor, la emoción de la tristeza. A algunas personas les es difícil. Es importante tener inteligencia emocional y técnicas asertivas de comunicación para que esto pueda fluir de manera correcta. Gracias, William. Gracias, William, por habernos acompañado y haber compartido toda la información en estos minutos de segmento. Un gusto para mí, como siempre. Nos vamos a una pausa, pero antes de ello tenemos auspiciadores. Plaza Vea tiene un anuncio importante para todos nosotros. Adelante, Damaris.